Hola, bienvenidos a Antonio Profe. En este tercer vídeo nos vamos a centrar en el movimiento circular. Cuando hablamos de movimiento circular, el propio término ya me está diciendo que se refiere a un móvil que va describiendo un movimiento circular. Para estudiar el movimiento circular podemos utilizar el sistema de referencia que hemos utilizado anteriormente. Sistema de referencia XY, el vector de posición R, y lo podríamos hacer perfectamente, pero se complica mucho ese tipo de movimiento utilizando magnitudes como R, V y aceleraciones lineales, y se simplifica muchísimo cuando utilizamos magnitudes angulares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un objeto en el punto A y va hasta el punto B, pues yo puedo medir la distancia que recorre, el arco recorrido, que está ahí representado en verde por la letra S, ¿vale? Pero resulta mucho más sencillo medir el ángulo que ha barrido el objeto desde el punto A hasta el punto B. Y en el movimiento circular lo que vamos a utilizar es ángulo barrido en vez de distancia recorrida. El ángulo lo podemos medir en grados, pero en movimientos circulares utilizamos los radianes, ¿vale? Los radianes. Es muy fácil. 2pi radianes equivalen a 360 grados o una vuelta completa, ¿de acuerdo? Luego, sabiendo que 2pi radianes son 360 grados o una vuelta completa, convertir grados en radianes o vueltas en radianes es fácil, ¿de acuerdo? Tampoco tiene que tener ninguna dificultad. Eso sí, cuando utilicéis vuestra calculadora tenéis que acordaros de poner la calculadora en radianes. Pues repito de nuevo, en un movimiento circular es más interesante medir ángulos que medir distancias, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué parámetros vamos a utilizar? Pues la posición angular, el ángulo barrido, ¿vale? Cuando el objeto pasa del punto A al punto B ha recorrido un arco S, pero nosotros vamos a decir que ha barrido un ángulo θ, ¿de acuerdo? Vamos a decir el ángulo que ha barrido porque resulta mucho más fácil. Como es un movimiento circular y R permanece constante, diciendo el ángulo que ha barrido el objeto al pasar de A a B, queda perfectamente definido dónde se encuentra el objeto, ¿de acuerdo? Velocidad, pues obviamente no vamos a utilizar velocidad lineal, vamos a utilizar la velocidad angular, letra griega omega, y se va a medir en radianes por segundo, lo que es lo mismo, ángulo partido de tiempo. En vez de medir espacio partido de tiempo, vamos a medir ángulo partido de tiempo, y eso se llama velocidad angular. Y luego la aceleración, pues vamos a utilizar la aceleración angular. Se representa por la letra griega alfa y se mide en radianes partido de segundo al cuadrado. Si la aceleración lineal era metros partido de segundo al cuadrado, como aquí estamos barriendo ángulos, pues pondremos ángulo partido de unidad de tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, luego he puesto aquí otro dibujito en el que aparece la aceleración, que como vimos ya en el tema 7, en el vídeo del tema 7, la aceleración la podemos descomponer en dos componentes, una perpendicular al vector velocidad, a la trayectoria, que llamamos aceleración normal, y que era la responsable del cambio en la dirección del vector velocidad, y una aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, paralela al vector velocidad, y que era la responsable de la variación del módulo de la velocidad. Muy bien, pues una vez que hemos visto los parámetros fundamentales para trabajar con el movimiento circular, que son ángulo, velocidad angular y aceleración, pues ya podemos estudiar los movimientos angulares exactamente de la misma forma que los movimientos lineales, solo que vamos a utilizar magnitudes angulares. Por ejemplo, movimiento circular y uniforme, MCU. Si lo comparamos con el movimiento rectilíneo uniforme, pues un movimiento muy parecido, solo que aquí en vez de ir en línea recta va a ir describiendo circunferencias, movimiento circular. ¿Y por qué se llama uniforme? Porque la velocidad angular a la que se van a barrer esas circunferencias va a permanecer constante, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces el parámetro fundamental, que la velocidad angular va a ser constante,
El ángulo barrido en función del tiempo va a ser igual al ángulo inicial más velocidad por tiempo. Si os dais cuenta, es exactamente la misma ecuación del MRU, solo que ahora en vez de poner espacio x igual a x sub 0 más velocidad por tiempo, pues puesto ángulo es igual a ángulo inicial más velocidad angular por tiempo. ¿Vale? Aceleración tangencial es 0. ¿Vale? Es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal y la velocidad angular van a permanecer constantes. Luego la aceleración tangencial es 0. La normal no puede ser 0. Si lo pensáis un poquito, estamos describiendo un movimiento circular. Luego el vector velocidad va a ir cambiando de dirección a lo largo de la circunferencia. Por ejemplo, en este punto la velocidad iría hacia acá, pero en este punto la velocidad iría hacia allá. El módulo y el módulo de las dos velocidades va a ser el mismo, pero la dirección no. Y el responsable de que cambie la dirección es la aceleración normal. Por eso la aceleración normal no puede valer 0. Como ya vimos en el tema 7, la aceleración normal la podemos calcular el módulo como velocidad lineal al cuadrado partido del radio. Como la velocidad lineal la puedo poner como velocidad angular por radio, simplificamos y me queda que la aceleración normal la puedo poner como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si estamos describiendo circunferencias, obviamente es un movimiento que se va a repetir. Cada vez que damos una vuelta completa, se vuelve a repetir el movimiento. ¿Vale? Pues el periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa. ¿Vale? Se representa por la letra T y se mide en segundos. Y la frecuencia es el número de vueltas por segundo. Se representa por la letra F y se mide en segundo menos 1 o hercios. Es importante, la frecuencia es la inversa del periodo, ¿vale? Y podemos establecer una relación entre velocidad angular y frecuencia. La velocidad angular es espacio partido de tiempo, ángulo partido de tiempo. Si pongo una vuelta completa, que son 2 pi radianes, aquí tendré que poner un periodo, porque es el tiempo que tarda en recorrerse una vuelta completa. Y como la frecuencia es la inversa del periodo, pues puedo poner 2pi por la frecuencia. Estas tres ecuaciones son muy útiles para los ejercicios porque nos pueden pedir que demos el periodo, que demos la frecuencia, o nos dan la frecuencia y nos piden que calculemos la velocidad angular o frecuencia angular, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego el movimiento circular uniformemente acelerado pues se asemeja al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De hecho, si os fijáis en las ecuaciones, son las mismas, pero sustituyendo velocidades lineales por velocidades angulares, ángulo lo sustituimos por espacio y aceleración lineal la sustituimos por aceleración angular. De forma que me queda velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración angular por tiempo. Ángulo es igual a ángulo inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si os dais cuenta son las mismas ecuaciones que el MRUA, pero donde hemos sustituido las magnitudes lineales por angulares. Y esta ecuación que también la vimos en el MRUA, pues velocidad final menos velocidad inicial ambas al cuadrado, es igual 2 veces la aceleración por el ángulo barrido. Muy bien, pues lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscríbanse y denle a like. Un saludo.